Casi pierdo la custodia de mis hijos y todo lo que construí durante 18 años porque mi esposa me engañó con mi propio hermano, pero la destrocé legalmente con pruebas irrefutables. Soy técnico de laboratorio, nada muy glamoroso, pero era un trabajo fijo, sueldo decente, y lo hacía bien. Ese día me tocaba salir a las 6 de la mañana, pero una compañera se ofreció a cubrirme las últimas 2 horas. No era común, pero me dijo que yo siempre la ayudaba con los turnos y que no le importaba. Me pareció un buen gesto, así que me fui a casa más temprano. Vivimos en las afueras de Columbus, Ohio. Barrio tranquilo, casas iguales, todo suena más aburrido de lo que es, pero era mi lugar. Tenía mi esposa, mis 2 hijos adolescentes, y mi hermano menor, ese es el detalle importante. Mi hermano llevaba un año viviendo con nosotros después de perder su trabajo. Al principio no fue un problema, es mi hermano, ¿no? Pero con el tiempo, notaba que pasaba demasiado tiempo en casa, sin hacer mucho. Decía que estaba aplicando, pero no veía ningún esfuerzo. Igual, yo no decía nada. Pensaba, ya se va a levantar, ya va a agarrar algo. Cuando llegué esa mañana, algo se sentía raro. Había silencio en la casa. Era raro porque mi hermano siempre estaba despierto viendo series o jugando en línea. Subí directo al dormitorio con la intención de sorprender a mi esposa con el desayuno. Pero fue otra cosa la que me sorprendió. La puerta de nuestro cuarto estaba entreabierta. Al principio no escuché nada, pero al empujarla, no sé cómo describirlo. No grité. No dije nada. Me quedé congelado. Mi esposa estaba en la cama, con alguien más. No con alguien, con mi hermano. Mi puto hermano. Ella no me vio al principio, pero él sí. Y se quedó mirándome sin moverse, sin vergüenza. Como si no supiera si lo que estaba viendo era real. Ella giró la cabeza, lo vio a él, y luego a mí. Se tapó. Él se quedó ahí, en calzoncillos, sin moverse. No dije nada. Cerré la puerta. Bajé, salí de la casa, y me senté en el auto. Me quedé ahí por lo menos media hora. No lloré. No grité. Sentí algo que no puedo explicar. Una mezcla entre asco, dolor, y esa sensación de que todo lo que creías sólido ya no existe. Encendí el auto, me fui a un estacionamiento del Walmart que está a unas cuadras y me quedé ahí por horas. Ni recuerdo cuándo. Ese día no volví. Me quedé en un motel barato cerca de la ruta. Ni siquiera dormí bien. Me pasé la noche mirando el techo, preguntándome cuántas veces había pasado, cuánto tiempo llevaban en eso, si había señales que no quise ver. Lo peor no era que ella me hubiera engañado. ¿Era con quién? Eso es lo que no me entra en la cabeza. Mi propio hermano. Mi sangre. Al día siguiente, volví por la mañana como si nada. Entré, agarré una bolsa de viaje y empecé a empacar sin decir una palabra. Ella bajó, me pidió hablar. Dijo que estaba confundida, que no sabía cómo había pasado, que era un error, que estaba destruida. Todo ese bla bla bla. Él no apareció. Ni siquiera bajó. Cobarde de mierda. Le dije que no quería hablar con ella, que me iba, que no sabía cuándo ni cómo iba a volver, pero que no quería verla ni a ella ni a él. Y me fui otra vez. Pensé que eso iba a ser lo más duro. Pero no. Lo que vino después fue todavía peor. Los primeros días fuera de la casa fueron un limbo. Me quedé en ese motel barato por casi una semana. El olor a humedad, las sábanas que no cambiaban, el ruido de la carretera, todo eso me parecía mejor que estar bajo el mismo techo que ellos. No hablaba con nadie. No respondía mensajes. Apagué el celular por 2 días. Cuando lo prendí, tenía llamadas perdidas de ella, de mi mamá, incluso de mi jefe. No sabía por dónde empezar a explicar lo que estaba pasando. Pero lo peor fue cuando vi los mensajes de mis hijos. Me preguntaban por qué me había ido, si estaba todo bien, que mamá les dijo que estaba enfermo. Enfermo. Esa fue su excusa. No, papá se fue porque está harto de la mentira que se vive en esta casa. No. Enfermo. No sabía qué decirles. No sabía si contarles todo. Al final les respondí que estaba bien, que necesitaba tiempo para resolver unas cosas. Les dije que los amaba. Nada más. No podía meterlos en medio de eso. Tenían 14 y 16. No merecían esa mierda. Después de unos días, me encontré con un viejo amigo del trabajo. Le conté todo. No soy de hablar de mis problemas, pero necesitaba decirlo en voz alta. Cuando terminé, me preguntó si tenía pruebas. Le dije que no me dio por grabar ni tomar fotos. ¿Para qué? No pensé en eso.
Estaba en shock. Me miró serio y me dijo que si pensaba separarme, iba a necesitar algo, que los abogados y los jueces no trabajan con me traicionaron, sino con evidencia. Y ahí me cayó la ficha, ella podía darle vuelta a todo. Podía decir que yo la abandoné. Podía decir que estaba con problemas emocionales. Y mi hermano, ni hablar. Iba a hacerse la víctima. De repente, ya no era solo dolor. Ahora era miedo. Miedo de perder a mis hijos. Miedo de perder la casa. Miedo de que encima de todo lo que ya me habían hecho, terminaran cagándome en la corte. Así que volví. No a vivir. Volví para quedarme en el cuarto de abajo, el que usábamos como oficina. Les dije que no quería hablar, que estaba procesando todo, que no intentaran justificar nada. Ella lloraba. Él no me podía mirar a la cara. Me hacían asco los dos. Pero yo ya estaba en otra sintonía. Ese mismo día compré un grabador de voz. De esos que parecen un pendrive. Lo escondí en la repisa del living. Empecé a grabar cada conversación que tenían cuando pensaban que yo no estaba o que no escuchaba. Tardé menos de una semana en conseguir lo que necesitaba. Una tarde, ella hablaba con él por teléfono. Estaba en la cocina, yo en el cuarto abajo con la puerta cerrada. Pero el grabador lo captó todo. Decía que esto no puede seguir así, que él ya sospecha algo más, que tenemos que dejar de vernos por un tiempo. Y lo peor, no quiero que me quite a los chicos, tengo que hacer que parezca que fue su culpa. Ahí me temblaron las piernas, no por tristeza, por rabia, por lo que estaba dispuesta a hacer para salirse con la suya. Yo había sido el que trabajó turnos dobles para pagar esa casa. Yo puse la mitad del dinero del carro que ella manejaba. Yo me perdí cumpleaños y fines de semana para que no les faltara nada. Y ahora, ella iba a pintarme como un loco para quedarse con todo. Esa noche no dormí. Me senté frente a la compu, abrí un documento y empecé a anotar todo. Fechas, horarios, lo que vi, lo que escuché. Empecé a armar un caso, aunque no soy abogado ni nada parecido. Pero tenía algo que ellos no sabían, yo ya no estaba actuando con el corazón, sino con la cabeza. Mientras tanto, ella empezó a hacer como si nada. Cocinaba, me preguntaba si quería cenar con ellos, trataba de hacerme hablar. Yo no respondía. Mis hijos notaban algo, pero no entendían qué. A veces la menor me miraba con cara de ¿por qué estás tan raro, papá? Y eso me partía en dos. Hasta que un día me cansé y le dije la verdad a mi hijo mayor. Le pedí que se sentara, que necesitaba hablarle de hombre a hombre. Le dije que lo que iba a escuchar no era fácil, pero que era necesario. Y se lo solté. Todo. Su madre me engañó. Con mi hermano. En esta casa. Al principio no me creyó. Me dijo que eso no podía ser cierto. Que el tío no haría eso. Le mostré el audio. Lo escuchó con la cara blanca. No dijo nada más esa noche. Pero al día siguiente, ya no me miraba igual. A ella tampoco. Fue el principio del quiebre. Y lo que vino después, fue incluso peor. Después de contarle a mi hijo mayor, las cosas en la casa se pusieron raras. No me hablaba mucho. No me culpaba, pero tampoco sabía cómo lidiar con eso. Tenía 16. ¿Qué iba a hacer? No estaba preparado para escuchar que su mamá se había acostado con el hermano de su papá. En su casa. Mientras él estaba viendo series o haciendo tareas, yo tampoco hubiera sabido qué hacer a esa edad. Y lo peor es que ella seguía actuando como si todo estuviera más o menos normal. Intentaba que cenáramos los 4 juntos. Me decía hay que cuidar el ambiente por los chicos, como si no fuera ella la que lo destruyó. Como si yo tuviera que hacer de cuenta que nada pasó, solo porque a ella le convenía. Mi hermano, por su parte, casi no salía del cuarto de arriba. Salía para ir al baño o a calentar algo en el microondas. No me miraba. No decía ni una palabra. Ni siquiera un intento de disculpa. Nada. Un puto fantasma. Y no lo eché a patadas. No porque no quisiera. Porque no podía. Legalmente, al ser parte del domicilio y no haber pruebas escritas de convivencia condicional, echarlo podía terminar siendo más problema para mí que para él. Ya lo había consultado con un abogado. Así que me tuve que bancar su cara. Cada día. Cada noche. Cada vez que bajaba por agua y lo cruzaba en el pasillo. Una noche, mi hijo mayor se quebró. Estaba en su cuarto, llorando. Entré sin golpear. Lo vi ahí sentado, con la cabeza entre las manos. Me dijo que no podía concentrarse en la escuela, que no entendía cómo su familia se había vuelto eso. Y me preguntó algo que me dolió más que cualquier cosa, ¿qué pasa si yo también empiezo a ser así, si esto está en la sangre?
Me rompió por dentro. Le dije que no. Que lo que hizo su madre y su tío no tenía nada que ver con él. Que él podía decidir ser distinto. No sé si me creyó, pero al menos dejó de llorar. Esa misma noche, decidí que no podía seguir así. No podía estar durmiendo en una oficina, escuchando sus voces en la cocina, soportando esa tensión que ya todos respiraban. Me faltaba un plan. Algo claro. Algo legal. Porque si salía de ahí sin protegerme, ella podía inventar lo que quisiera. Se fue sin decir nada, tiene problemas mentales, nos abandonó. Ya la había escuchado hablar así por teléfono. Sabía hasta dónde podía llegar. Fui a hablar con otro abogado. Uno mejor. Me recomendó empezar a mover plata. Me dijo que si teníamos bienes en común, cuentas conjuntas, tarjetas compartidas, tenía que protegerme antes de pedir el divorcio. Que lo más probable era que ella intentara congelar fondos o ponerme trabas. Así que eso hice. Empecé a retirar plata en efectivo. A separar cosas. A mover cuentas a mi nombre. A registrar todo. Cada ticket, cada movimiento. Me volví un paranoico de lo legal. Pero no podía darme el lujo de perder a mis hijos o quedarme en la calle. Mientras tanto, ella empezó a mostrarse más arrepentida. Decía que había sido un error. Que no sabía qué le pasaba. Que lo hizo por soledad. Que se sentía abandonada. El discurso típico. Lo que más me jodía era que parecía convencida de que con un par de palabras suaves todo iba a volver a la normalidad. Como si yo fuera un pelotudo sin memoria. Un día me pidió hablar en privado. Fuimos al patio, se sentó y me dijo que quería que intentáramos terapia de pareja. Le dije que no había pareja. Que eso se terminó el día que metió a mi hermano en mi cama. Literalmente, se le llenaron los ojos de lágrima. Dijo que iba a cambiar. Que había sido un desliz. Que no estaba enamorada de él. Y ahí fue cuando me di cuenta de algo. Ella todavía pensaba que tenía el control. Le pregunté si me había sido infiel antes. Me lo negó. Pero no de forma convincente. Dudó. Se le trabó la voz. Y supe que eso no fue la primera vez. Que probablemente venía de antes. Capaz no con mi hermano. Pero con alguien. Y entonces empecé a recordar detalles. Las escapadas, las salidas con amigas que no cuadraban, las veces que volvía a casa y se metía a bañar antes de saludar. Todas esas cosas que en su momento no quise ver, ahora me explotaban en la cara. El problema era que no tenía pruebas de eso, pero lo del hermano ya era suficiente. Y tenía audios, tenía movimientos bancarios, tenía todo bien documentado. No iba a dejar que esa historia se diera vuelta. No iba a dejar que mis hijos crecieran creyendo que yo fui el que rompió la familia. Así que empecé el proceso. Fui al juzgado. Presenté una petición formal de divorcio con separación de bienes, basado en adulterio y engaño. El abogado me dijo que si jugaba bien mis cartas, podía incluso quedarme con la custodia. Y eso me dio aire. Por primera vez en meses, sentí que no estaba completamente atrapado. Lo que no sabía era que ella ya se estaba moviendo por su cuenta. Y lo que estaba por descubrir, me iba a volver a patear el estómago. Una tarde llegué más temprano del trabajo porque me cambiaron el turno a último momento. No avisé. No tenía que hacerlo. Ya no me importaba que se sintieran incómodos con mi presencia. Era mi casa también. Lo que no esperaba era escuchar voces en el living. Una de ellas era la de ella. La otra, no era la de mi hermano. Era de alguien más. Una voz masculina. ¿Jovencita? ¿Distinta? No entré como loco. Me quedé en la entrada, escuchando. Estaban hablando bajo, pero suficiente para oír lo que necesitaba. Ella decía cosas como, tenemos que ser más cuidadosos, él está sospechando, no puedo arriesgarme otra vez. Y él, riéndose, le contestaba, ya te dije que eso se terminó, fue solo una vez más. Ahí fue cuando me di cuenta. No era solo mi hermano. Ella estaba metida en algo más. No sé si lo llamaría relación, ni siquiera aventura. Sonaba como si hubiera tenido algo con otro tipo, más joven, más vivo. Y él ya estaba cortando con ella, como si se tratara de una más. Como si fuera algo que hacían seguido. Y ella, parecía molesta. Casi rogándole. No escuché mucho más porque se levantaron del sofá y escuché pasos. Me metí rápido en el pasillo de entrada y fingí que acababa de llegar. Hice ruido con las llaves y abrí la puerta como si no supiera nada. Ella lo despidió rápido. Le dijo algo tipo, te escribo más tarde y el tipo salió sin mirarme. Pasó por mi lado como si fuera el dueño de casa. Como si yo fuera el extraño. Le pregunté quién era. Me respondió que era un amigo del trabajo.
Le dije que no trabajaba con nadie desde hace meses. Se trabó. Me dijo que era de la oficina donde había hecho un reemplazo hacía un tiempo. Todo mal armado. Todo sonaba a improvisación. Pero no le dije nada. No quería que supiera que la había escuchado. Esa noche no dormí. Me puse a revisar cosas. El historial del navegador, que siempre borraba. Las llamadas del celular, las redes. Encontré una cuenta de Facebook alternativa. No usaba su nombre real, pero la foto era de ella. Tenía publicaciones privadas, mensajes con hombres que no conocía, y lo peor, fotos. Fotos con ellos, sonriendo, abrazados, como si fueran pareja. Algunas hasta en lugares donde habíamos ido de vacaciones nosotros, supuestamente viajes de amigas o salidas por trabajo. Todo mentira. Ahí fue cuando sentí que se me partía algo en la cabeza. No era una sola traición. No era un error de una noche. Era una forma de vivir. Ella había estado haciendo esto por años. No lo supe, no lo quise ver, o no lo pude ver. Pero ahora estaba todo ahí, claro, en la cara. Llevé todo eso al abogado. Me dijo que con eso podía reforzar el caso. Que estaba claro que había un patrón, no un evento aislado. Que incluso podíamos probar negligencia hacia los chicos si lograba conectar las ausencias con momentos en que los dejaba solos o inventaba excusas para desaparecer. Empezamos a preparar todo para pedir custodia completa. Pero teníamos que ser sutiles. Si ella olía lo que estaba por venir, podía armar alguna jugada. Así que seguí fingiendo que estaba aguantando, que vivía en la casa porque no me quedaba otra, que no había tomado decisiones aún. Mientras tanto, cada noche metía más papeles, grabaciones y capturas en la carpeta que ya llamaba mi plan de escape. Pero el verdadero golpe vino un sábado por la mañana. Mi hijo menor se me acercó en la cocina. Me dijo que había escuchado a su madre llorar por teléfono, que hablaba con alguien y decía no sé si me va a perdonar, no sé si va a dejar que vea a los chicos. Me preguntó si yo iba a impedirle verlos. Le dije la verdad, que no iba a hacerlo, que aunque estuviera enojado, no iba a quitarles a su mamá. Pero también le dije que él tenía derecho a saber por qué las cosas estaban como estaban. Y se lo conté. Le dije que su mamá me había engañado varias veces, que su tío estaba involucrado, que había muchas cosas que él no entendía todavía, pero que yo iba a protegerlo. No me dijo nada, solo me abrazó. Me dijo que me creía. Y lloró. Yo no. Yo ya no podía llorar. Sentía que se me habían secado hasta las lágrimas. Ese fue el punto final. Ya no había vuelta atrás. La semana siguiente, presenté oficialmente la demanda. Se la entregaron en mano, frente a mí. El abogado fue claro, estaba pidiendo custodia total, separación de bienes, y pruebas de adulterio documentadas. Ella se quedó blanca. No lloró. No gritó. Solo me miró con cara de que no entendía cómo llegamos a eso. Como si no supiera. No dijo nada por horas. Pero más tarde, me dejó una nota en la mesa. Y lo que decía, cambió todo el juego otra vez. La nota estaba escrita a mano. Papel doblado en dos, apoyado sobre la mesa del comedor como si fuera una carta de disculpas de una escuela primaria. Me costó abrirla. No porque no quisiera leerla, sino porque sabía que lo que viniera ahí podía ser una bomba más. Y ya tenía demasiadas encima. No era larga. Decía algo así como, sé que hice cosas que no tienen perdón. Pero también sé cosas tuyas, cosas que quizás deberías recordar antes de seguir con esto. Si quieres hablar, sabes dónde encontrarme. No voy a pelear contigo, pero tampoco voy a dejar que me destruyas sin más. Cerré el papel. Me quedé un rato ahí sentado. Al principio pensé que era una amenaza vacía, una forma de presionarme, de hacerme dudar. Pero al rato empecé a preguntarme, ¿qué cosas mías? ¿Qué podía usar en mi contra? Nunca le fui infiel. No tengo historial de violencia, ni drogas, nada. Pero igual, el bicho de la duda ya estaba adentro. Fui directo al abogado y le mostré la nota. Me dijo que eso era típico, que muchas veces, cuando sienten que pierden el control, tiran amenazas vagas para ver si te detienes. Me recomendó no responder. Me dijo, si tiene algo, que lo use. Y si no lo tiene, que se calle. Me quedé con eso. Pero no podía dejar de pensar. Empecé a revisar todo lo mío, como si estuviera buscando agujeros que no sabía que existían. Cuentas, mensajes, correos, cosas viejas. Hasta revisé un viejo perfil de redes que tenía abandonado desde 2014, por si ahí había algo. Nada. Hasta que recordé algo. Una noche,
Hace unos 4 años, salí con unos compañeros del hospital. Fue una salida rara, de esas que uno no planea, pero terminan alargándose. Había tomado bastante, más de lo habitual. Recuerdo flashes, que alguien del grupo invitó a unas amigas, que fuimos a otro bar, que terminé durmiendo en un sofá que ni era mío. Nunca pasó nada, o eso creo, pero no tenía cómo demostrarlo. No tenía pruebas de que no hice nada. ¿Y si alguien había tomado fotos? ¿Y si ella tenía eso guardado, esperando el momento justo? La cabeza empezó a jugarme en contra. Me convertí en paranoico. Todo lo que hacía, lo hacía pensando en cómo podía ser usado en mi contra. No es vida eso. Es estar alerta todo el tiempo. Pero seguí adelante con la demanda, aunque me temblaran las piernas, aunque no supiera si ella realmente tenía algo o solo me estaba manipulando otra vez. Unos días después, llegó la notificación de la primera audiencia. Se fijó una fecha para la conciliación, esa etapa donde intentan que ambas partes lleguen a un acuerdo antes de ir a juicio. Yo ya sabía que no iba a haber acuerdo, pero igual fui, porque tenía que estar ahí, con la frente en alto. Ese día, cuando entré a la sala, ya estaban los abogados, el mediador, y ella, vestida formal, como si fuera una víctima. Ni me miró. Su abogado empezó a hablar de conciliación, de arreglos posibles, de evitar el desgaste emocional para los hijos, bla bla bla. Todo lo que había que decir para quedar bien. Pero cuando me tocó hablar, dije solo una cosa: no hay acuerdo posible, quiero custodia completa. Y tengo pruebas de todo lo que pasó. La cara de ella cambió. Ya no era la mujer calmada que había ensayado el discurso con su abogado. Era otra. Con la mandíbula tensa, las manos cerradas, la mirada que salía disparada de un lado a otro. Y ahí vino el intento desesperado. Su abogado pidió hablar en privado. Salieron de la sala. Volvieron 10 minutos después. El mediador dijo que ella quería presentar una contrademanda por abandono emocional y exposición de los hijos a una situación de violencia psicológica. Me reí en su cara. ¿Literal? No me aguanté. Les pedí que mostraran pruebas. No tenían. Solo testimonios dudosos. Cosas sueltas que intentaban pintar una historia que no existía. El mediador lo notó. Dijo que eso tendría que verse en juicio si no llegábamos a nada. La sesión terminó sin acuerdo, como se esperaba. A la salida, mientras todos se iban, ella se me acercó. Primera vez que lo hacía desde que se lo entregaron en mano. No voy a dejar que me saques a mis hijos, me dijo. No los estás perdiendo, le respondí. Te los perdiste vos sola. Yo solo estoy cerrando la puerta. Se quedó ahí parada. No lloró. No gritó. Me miró con odio. Como si la traición hubiera sido mía. Como si yo fuera el culpable. Fue en ese momento que supe que ya no había persona detrás de esa cara. Era solo una máscara. Todo lo que alguna vez quise en ella, ya no estaba. Y ahí, sin pensarlo, le solté una frase que me salió sin filtro. ¿Y sabes qué es lo peor? Ni siquiera fue solo con él, ¿no? Tenías a otro. ¿Cuántos más fueron? No me contestó. ¿Se fue? Pero yo ya tenía la respuesta. Después de esa audiencia, la casa ya era otra cosa. No era hogar, no era refugio. Era una zona de guerra en silencio. No dormía bien, ella tampoco. Los chicos se movían con cuidado, como si tuvieran miedo de romper algo que ya estaba roto. Mi hermano seguía ahí, en la sombra, comiendo de la heladera como si no pasara nada. No decía ni una palabra. Se notaba que ella le había dicho que se quedara quieto, que no hiciera más quilombo. Y él, cobarde como siempre, obedecía. Yo ya tenía todo preparado para irme, pero el abogado me recomendó aguantar. Me dijo que si me iba antes del juicio, podían usar eso como abandono. Y tenía razón. Así que seguí en ese infierno, aguantando, marcando cada movimiento, cada palabra, cada gesto. Pero algo pasó que no esperaba. Empecé a hablar más con mi hijo menor. Él venía a mi cuarto casi todas las noches. Me preguntaba cosas. No sobre el juicio, ni sobre su madre. Sobre mí. Sobre cómo era yo antes, de joven. ¿Qué hacía? ¿Qué soñaba? Se quedaba hasta dormido a veces, escuchando historias que yo ni recordaba que tenía guardadas. Fue lo único que me mantuvo cuerdo. Sentir que al menos uno de los dos todavía quería saber quién era su viejo. Que no me veía como el tipo amargado que dormía solo entre cajas. Un día, mientras él dormía, me llegó un mensaje al teléfono. Número desconocido. Solo decía: tengo algo que te puede servir. No soy tu enemigo. Hablamos. Pensé que era una trampa.
que era ella, que quería hacerme pisar el palito. Pero el número venía con un código de área conocido. Era local. Respondí con una frase, ¿quién sos? No contestó enseguida. Pasó media hora. Después llegó otro mensaje. No te puedo escribir por acá. Pone este mail en Google, email redacted. Búscalo, ahí está todo. Copié el correo. Era de una cuenta vieja de Gmail. Cuando entré, encontré un documento público, con permiso para ver. Se titulaba Las otras historias de ella. Empecé a leer. Eran mensajes de otra persona. Alguien que también había tenido una relación con ella. No decía su nombre, pero hablaba de encuentros, de promesas, de cómo ella lo manipuló para que creyera que estaba separada. Describía el auto, la casa, hasta a los hijos. Era claro que era ella. No solo eso, mencionaba al hermano que vivía con ellos, y como ella decía que era un problema, que estaba desquiciado y que no la dejaba vivir en paz. Ese tipo, o esa persona, porque no sabía si era hombre o mujer, la había estado viendo durante casi un año. Mientras seguía conmigo. Mientras dormíamos en la misma cama. Mientras me abrazaba. Mientras me decía te amo. Y lo que más me jodió no fue la infidelidad. Fue la frialdad. El nivel de cinismo. Poder dormir con alguien, hablarle a sus hijos, y al mismo tiempo estar fabricando otra vida en paralelo. Decidí contestar ese mensaje. Le pedí que me dijera quién era. Me respondió al día siguiente. Era una mujer. De unos 30 y pico. Se llamaba M. Me dijo que no quería meterse más, que solo había querido advertirme, que cuando se dio cuenta de que la historia que le contaron era toda una mentira, decidió cortar todo. Pero que no podía vivir tranquila sabiendo que yo, el marido loco, según su versión, era en realidad la víctima de todo ese circo. Le pedí permiso para usar su testimonio. Me dijo que sí, que no tenía problema, que lo hiciera anónimo si quería, pero que sí, que tenía mi apoyo. Grabé nuestra llamada con su consentimiento. La pasé al abogado. Y ese mismo día supe que todo había cambiado. Ya no era mi palabra contra la de ella. Ahora tenía respaldo. Ahora ella iba a tener que explicar por qué su esposo ausente parecía ser el único que no mentía. Y por qué su historial era más largo que una novela policial. Pero esa no fue la última sorpresa. Una noche, mientras yo lavaba los platos, sí, todavía tenía que convivir, escuché la puerta de entrada cerrarse de golpe. Mi hermano, ¿se fue? No volvió más, ni aviso, ni mensaje, nada, solo desapareció. Y en su lugar, apareció una carta, escrita a mano, como la de ella, cortita. No me odies, no supe cómo salirme, solo quería sentir algo, lo que sea, pero no era contra vos, lo juro. La leí 3 veces, no por emoción, por rabia, porque era una justificación tan pobre, tan patética, que me daban ganas de romper todo. Esa noche no dormí, me quedé mirando el techo, pensando en lo que venía. El día del juicio llegó. Me levanté antes de que saliera el sol. No dormí ni 3 horas, pero igual estaba lúcido, como si mi cuerpo supiera que hoy no podía fallar. Me vestí con lo mejor que tenía, no para impresionar, sino para que nadie dijera que no me tomé esto en serio. Ella llegó 1 hora después, su abogado, 2 minutos detrás. Yo ya estaba adentro, con mi carpeta, con todo. El juez era un tipo serio, directo. No había espacio para vueltas. Primero los abogados presentaron el contexto. Matrimonio de más de 15 años, 2 hijos menores de edad, convivencia interrumpida hace unos meses, pedido de custodia total por parte mía, alegatos de adulterio y manipulación. Su abogado quiso frenar todo con un pedido de reconciliación sugerida porque, según él, ambas partes aún convivían en el mismo hogar. El juez ni lo miró. Y ahí empezaron a caer las bombas. Mi abogado presentó los audios, las transcripciones, los registros de llamadas, las conversaciones con la mujer M, las fechas, todo. Cada cosa con su respaldo, sin exagerar, sin adorno, solo hechos, en papel, cronológicamente claro. Cuando se escuchó el primer audio, el de ella hablando con su amante en la cocina sobre cómo hacer que parezca que fue culpa de él, el juez levantó una ceja. El resto del tiempo, anotó en silencio. Del otro lado, solo excusas, que no estaba claro el contexto, que los audios podían estar editados, que mi comportamiento había sido errático, y que había sido emocionalmente ausente. Cuando intentaron meter eso de violencia psicológica, el juez interrumpió. Preguntó si había denuncias formales.
No había ni un llamado, nada. Después vino el turno de testigos. Ella no trajo ninguno. Yo tampoco. No hacía falta. Pero igual, el juez pidió hablar con los chicos, en privado, con un profesional presente. No en ese momento. Se iba a fijar una nueva cita. Era parte del proceso. Esa noche volví a casa con una mezcla rara de sensaciones. No era alivio. Era como si estuviera a punto de ganar una pelea que nunca quise tener. Como si tuviera que destruir algo solo para salvar lo poco que quedaba. No me sentía mejor. No me sentía nada. Ella no me habló. Cocinó para los chicos. Se encerró en el cuarto. No lloró. No hizo escenas. Solo silencio. Como si ya supiera que estaba todo dicho. Como si ya no tuviera nada más para manipular. Pero algo me olía raro. Muy raro. Pasaron 3 días. Un viernes al mediodía, me llamaron de la escuela de mis hijos. Me pidieron si podía acercarme. Que había un tema familiar urgente y que necesitaban que uno de los padres estuviera presente. Fui al toque. En la dirección estaban los 2 chicos, el director y una asistente social. Mi hijo menor estaba pálido. El mayor, enojado. Me explicaron que su madre los había pasado a buscar sin autorización, que los llevó a casa, que empezó a llorar, a decir cosas raras, a pedirles que le dijeran al juez que yo era violento, que ella los amaba pero que estaban todos en su contra. Los pibes no entendieron nada, se asustaron. El mayor le dijo que eso era manipulación. El menor se largó a llorar y le pidió que lo llevara de vuelta a la escuela. No quiso. Se encerró en el baño y llamó a una tía. Esa tía fue la que los fue a buscar y los trajo de nuevo. La asistente social me miró con cara de esto no es común. Me preguntó si quería dejar una constancia de lo ocurrido. Le dije que sí. Me pidió que firmara unos papeles para activar una revisión más profunda de la tenencia provisional hasta el juicio definitivo. Ese fue el último clavo en el ataúd. A la semana siguiente, en una nueva audiencia rápida, el juez nos citó para revisar lo ocurrido. El reporte decía claramente que la madre había intentado manipular a los hijos, y que además los había sacado del colegio sin autorización ni comunicación previa. El juez no dudó. Me dio la custodia provisional completa hasta la resolución final. Ella podía verlos, pero bajo supervisión. Y solo si ellos querían. No obligados. Cuando escuchó la decisión, no dijo una palabra. Miró al piso. Apretó los labios. Salió de la sala sin despedirse. Ni a mí. Ni a sus hijos. Ni al abogado. Nada. Ese día me fui del juzgado y no volví a la casa. Llamé a un camión de mudanza, les pasé la dirección, y les pedí que fueran al otro día. Ya tenía un departamento chico listo para los 3. No era una casa, ni un hogar todavía, pero era nuestro. Sin mentiras, sin fantasmas en el pasillo. Cuando pasaron a buscar sus cosas, yo no estaba. Dejé una nota en la heladera. No me debes una explicación. Ya sé todo. Pero les debes a ellos una disculpa que algún día vas a tener que dar. ¿O no? Ya es problema tuyo. No me busques más. Ella firmó los papeles 2 semanas después. No hubo más mensajes. No intentó ver a los chicos. No apareció. Su abogado dijo que estaba desbordada emocionalmente y que prefería no hacer más daño. La última vez que escuché algo de ella fue por una vecina. Me dijo que la habían visto en otra ciudad. Sola, flaca, con cara de que no dormía hace semanas. No me alegré. No me dio pena. No sentí nada. Porque en ese punto, yo ya estaba en otro lugar. Han pasado 8 meses desde que firmamos el divorcio. No hay mucho que decir sobre lo legal. La sentencia fue clara, custodia completa para mí, con visitas restringidas para ella, siempre que los chicos quisieran. Los bienes se dividieron de manera justa, considerando las pruebas. Me quedé con el auto, con el pequeño departamento que compré a crédito, y lo más importante, con la tranquilidad de que no me sacaron a mis hijos. Ella no volvió a aparecer. Ni un mensaje, ni un intento de llamar. Nada. Al principio pensé que era parte del show, que en algún momento iba a explotar, a venir llorando, a intentar reinsertarse en la vida de los chicos, pero no. Se esfumó. Literal. Como si todo lo que pasó le hubiera reventado encima de golpe y no supiera qué hacer con el peso. Mis hijos, bueno, cada uno lo llevó a su manera. El menor sigue durmiendo algunas noches en mi habitación. No me lo dice, pero sé que a veces se despierta con pesadillas, que todavía no procesa del todo. Tiene 14, ¿qué más puedo pedirle? A veces me cuenta cosas de la escuela, a veces no.
Pero está ahí. No se cerró. No se fue. El mayor fue más difícil. Se volvió más callado. Más frío. Me ayuda con todo, pero se nota que le cuesta. Un día me dijo que le parecía todo irreal. Que no podía creer que su mamá, su tío, toda la historia que tenía en la cabeza, fuera eso. Mentira. No lo culpo. A veces yo tampoco termino de creérmelo. Me pidió no ver más a su madre. No por odio. Por salud mental. Dice que prefiere recordar cuando todavía la veía como una figura confiable, antes de que se cayera la máscara. Le dije que está bien. Que no tiene que hacer nada que no quiera. Que no es traición dejar de ver a alguien que decidió irse sola. Con mi hermano, no tengo ni idea. Me borró. Supongo que es lo mínimo. Me bloquearon de todos lados. Dicen que está en otro estado. Trabajando en no sé qué. Me da igual. Nunca más volvió a mirar a la familia. Mi madre intentó defenderlo al principio, pero cuando supo la verdad, se cayó. Me pidió perdón. Yo no se la di. No por rencor, sino porque hay cosas que no se arreglan con perdón. Solo se aceptan como parte del daño. ¿Y yo? Sigo trabajando en el hospital. Mismo turno, misma rutina. A veces es lo único que me mantiene estructurado. No salgo mucho. No tengo tiempo ni ganas. Tampoco estoy buscando una relación. Me cuesta confiar. Me cuesta mirar a alguien y no pensar ¿y si me vuelve a pasar? Pero algo cambió. Me despierto sin esa angustia en el pecho. Camino por la casa y no me persiguen voces, ni recuerdos. Los fines de semana vamos con los chicos a la cancha, al parque, a lo que sea. Ellos hablan, se ríen, juegan. Y yo los escucho. No todo está curado. Pero al menos, ya no se está pudriendo. No conté todo esto para dar una lección. Ni para que alguien diga, qué fuerte. Lo conté porque lo necesitaba fuera. Porque no quiero que esto se quede guardado como algo que simplemente pasó. Fue una traición de las que te arrancan pedazos. No solo de pareja, de hermano, de familia, de memoria. Y si alguien allá afuera está pasando por algo así, no tengo consejos. Solo te digo esto. Guarda todo. Documenta todo. Protégete. No subestimes a nadie. Porque nunca vas a imaginar de qué es capaz la persona que duerme al lado tuyo, hasta que lo hace. Y cuando lo hace, te das cuenta de que nunca la conociste, solo dormías con un extraño.